Hola a todos, saludos. Continuamos con los 5 tipos o arquetipos que nos quedan, que ya digo, no se trata necesariamente de cambiarlos, sino de autoobservarlos, de reconocerlos en nosotros para así facilitar nuestra convivencia y conocernos mejor. Convivir con ellos, ya, si se quieren trabajar o cambiar, pues ya cada uno decide. Así que, bueno, vamos a verlos. El quinto es la avaricia. Es el observador, la negación. Dice, el 5 tiende a retenerlo todo para sí. El avaricioso, el observador, la negación, tiende a retenerlo todo para sí. Tras haber construido con esfuerzo su patrimonio intelectual y su mundo personal, no está dispuesto a privarse de lo que tiene o de lo que sabe por miedo a empobrecerse. La avaricia se manifiesta en distintos contextos. En el ámbito intelectual, como tendencia a no comunicar los propios conocimientos e intuiciones, falta de comunicación. En el ámbito afectivo, como inclinación a no compartir los sentimientos y a mantenerse emotivamente distantes. En el ámbito afectivo, como inclinación a no compartir los sentimientos y mantenerse emotivamente distante, ya lo había dicho. En el ámbito social, como resistencia a implicarse y a emplear el tiempo en cosas superficiales. En el ámbito material, como apego excesivo a las cosas queridas. Bien, vamos a ver las modalidades concretas en que puede expresarse la avaricia, que son las siguientes. La primera es la autonomía. El 5 tiene una especial necesidad de exclusividad e independencia. Posee una gran capacidad de supervivencia y manifiesta un estilo de vida austero. Claro, si es avaro, llevará un tipo de vida austero. En segundo lugar, acumular conocimientos. Esta personalidad se distingue por su especial predilección por ampliar su patrimonio intelectual mediante la reflexión y la discusión, incluso sobre conceptos abstractos y mediante la lectura de temas interesantes y estimulantes. Distanciamiento emotivo. Esta tendencia se advierte en el limitado nivel de autoconciencia emotiva, en la sensación de vulnerabilidad en la relación con las personas, al nivel de los sentimientos y en el miedo a la implicación afectiva y al consiguiente peligro de dependencia. No quiere depender de nadie. Otra cosita, la huida de los compromisos. El 5, el avaro, se siente incómodo a la hora de asumir compromisos a largo plazo porque podrían privarle de la necesaria libertad e independencia. Puede, por ejemplo, negarse al matrimonio porque el nacimiento de los hijos le exigiría emplear un tiempo y unas energías que no está dispuesto a sustraer a otras esferas vitales de su existencia. Y por último, dejarlo para más tarde. Lo que hoy en día se llama la procrastinación, de cras, en latín, mañana. Prefiere observar y pensar a actuar.
tiende a diferir la acción y a renunciar al propio protagonismo. Ahora vamos a ver la salida, las pautas. La salida que tienen los 5 para su crecimiento consiste en cultivar la virtud del desinterés que se practica mediante actitudes como las siguientes. Vamos a enumerar. La primera. Compartir los propios conocimientos sin temor a empobrecerse. No tiene por qué empobrecerse por compartir conocimientos. Segundo lugar, no dar por supuesto que la manera de pensar de uno sea superior a la de los demás, sino ser conscientes de que hay diversos tipos de inteligencias. Tercero, tomar la iniciativa de revelar los propios sentimientos para establecer relaciones de intimidad. Abrirse un poquito a expresar los sentimientos. En cuarto lugar, implicarse en la acción y con los demás, a fin de disminuir el propio aislamiento. En quinto lugar, esforzarse por trabajar en equipo, sin limitarse a confiar en los propios recursos. Otra cosita, dejar que la vida sea maestra, mejor que depender de los propios esquemas mentales de referencia. Otra cosita, mantener contacto con la propia corporeidad y encauzar las energías hacia la acción. Ahora ya viene resumen, una conclusión. Dice, este tipo mantiene una distancia emocional con respecto a los demás, protege su privacidad, no se conecta, se siente agobiado por los compromisos y las necesidades de los demás, se aísla de los sentimientos, de las personas y de las cosas. Los 5 evolucionados, es decir, los que ya han llegado a un cierto conocimiento de ellos mismos y de sus características. Los 5 evolucionados pueden poseer excelente poder de decisión, pueden ser grandes intelectuales y monjes. Son personas tímidas, cerradas e introvertidas. Les gusta vivir aislados o solos, lejos de las tensiones emocionales. A menudo desconectan el teléfono y están apartados de los grupos. De niños, los 5 se sintieron invadidos, por lo que guardan su espacio y su privacidad. El mundo exterior es percibido como invasor y peligroso, así que se conforman con lo poco que tienen antes de arriesgarse a salir de casa. Y lo que tienen es gran imaginación y gran capacidad de pensamiento. Encontrarán formas de evitar el contacto. Viven su propia vida como espectadores, intentando no involucrarse. Sienten gran necesidad de afecto, pero se ven paralizados para acercarse, por lo que viven desconectados de sus emociones, creando un enlace mental con el mundo. Son los sabios solitarios. Avaricia de tiempo o de energía, no solo de dinero. Es un cerrarse para no dar. Si doy lo poco que tengo, me quedo sin nada. Se cansa de la vida social, pero en su retiro goza de cada relación con el recuerdo. Se siente carente, retiene lo que posee, agrede mediante la retirada del cariño. O sea, utilizan esta estrategia para agredir. Retiran el cariño,
prefiere estar libre de obligaciones, huye del compromiso, prefiere confiar en sí mismo, se guarda lo que siente, no llora fácilmente, tiene problemas sociales de comportamiento, se amuralla para no ser invadido, sin movimiento, como catatónico, desconecta del otro a través de desconectar de sí, orden intelectual, inaccesible, se siente atrapado por todo. Hasta aquí este tipo. ¿Os habéis reconocido? Bueno, pues con reconocerse y tomar conciencia de que uno es así, puede ser suficiente. A no ser que ya cada uno quiera trabajarlo. Pasamos al siguiente, el sexto tipo, es la cobardía. Es el tipo de el que duda. El cobarde es el que duda. Dice así. El pecado radical del 6 es el miedo. Un sentimiento que surge, se prevé una amenaza y que puede deberse a causas externas o internas. La amenaza o la sensación de peligro puede ser real o imaginaria y puede guardar relación con realidades presentes o futuras. El 6 es un especialista en idear escenarios catastróficos y es prisionero de sus propias trampas mentales. Todo está en su cabeza, es lo que nos viene a decir. Frente a estos miedos, encuentra seguridad y refugio en la autoridad externa y en aquellas instituciones que representan puntos firmes de referencia para su acción. O sea, tendencia a refugiarse en grupos o instituciones, ya que su cobardía les hace tener miedo de enfrentarse solos a sea lo que sea. Continuamos. Ahora pasamos a hablar de las manifestaciones. ¿Cómo se manifiesta este tipo? Pues unas pautas que nos van a ayudar a ver si pertenecemos a este tipo. En primer lugar, incertidumbre crónica. El 6 vacila. No porque esté confuso acerca de las tareas que debe realizar, sino porque cuestiona sus propias capacidades. A menudo carecen de confianza personal, dudan de sí mismas, vacilan a la hora de tomar decisiones y tienden a recoger constantemente nuevas informaciones para no correr el peligro de equivocarse. Por lo que se ve, en este tipo lo que prevalece es la infravaloración. Se infravaloran a sí mismos, piensan que son menos de lo que son realmente. Bueno, otra manifestación es la dependencia. La recuperación de la seguridad personal se produce a través de la fiel observancia de reglas y normas y la obediencia a la autoridad, mientras que las situaciones no estructuradas le provocan ansiedad. Otra característica, la sospecha. El 6 no se fía fácilmente de las personas y tiende a dudar de las intenciones de los demás. Presta atención a dudar de las intenciones de los demás. Presta atención a los mensajes verbales y no verbales o a los significados ocultos. Desconfía y critica a quien le agrede y está siempre atento a prevenir eventuales peligros. Vive en un continuo miedo por peligros de todo tipo, reales, imaginarios
presentes o futuros. Bueno, otra manifestación es la intolerancia ante la ambigüedad. Esta personalidad tiene necesidad de claridad, de llamar a las cosas por su nombre, y no soporta la idea de la ambigüedad. Por eso, puede mostrarse rígido e inflexible frente a aspectos o interpretaciones de la verdad que no coinciden con la suya propia o que les parece dudosas y ambivalentes. Y, por último, la búsqueda de amistad. El 6 evita el peligro de ser rechazado, promoviendo una imagen positiva de sí a través de la hospitalidad, la afabilidad y la amabilidad, a veces pecando de obsequioso o exageradamente fiel. Es decir, tienen tanto miedo que se protegen con la hospitalidad, la amabilidad, digamos, te doy, para evitar enfrentarme al peligro. Bueno, ahora viene ya la conclusión. Dice, la salida del 6 está en desarrollar la virtud del valor. Obviamente, si su hándicap es el miedo, pues su virtud será el valor. Será lo que tiene que tratar de cultivar, o al menos ser consciente de ello. El valor, que puede cultivarse mediante la práctica de actitudes como la siguiente. Estas son las pautas que se le sugiere practicar. Consolidar la propia autoridad interior. Aprender a correr riesgos y a tomar decisiones para ganar confianza en uno mismo. Otra cosita, crecer más en los valores de fondo que en las normas o en las instituciones. En cuarto lugar, privilegiar la acción en lugar de obsesionarse con las elucubraciones mentales teñidas de miedos y peligros, a menudo imaginarios. En quinto lugar, responsabilizarse de las propias opciones y acciones, sin esconderse detrás de la autoridad. Otra cosita, expresar con claridad las propias ideas, sin dejarse llevar por el miedo o por la duda frente a las posibles reacciones o críticas. Otra cosita, promover la propia autonomía e independencia, tomando decisiones en sintonía con los propios valores, aunque puedan contrastar con el parecer de los demás. Es decir, hacer lo que desea hacer, su voluntad, sin que le importe tanto el qué dirán. Eso es lo que tienen que reafirmar. Bueno, y ya por último, ser audaces, no tener miedo a tener valor. Siempre es el valor. Y ya para finalizar, pues tenemos la conclusión. Temeroso, obediente, lleno de dudas. El pensar sustituye al hacer y teme hacerlo por temor de ser atacado al exponerse. Es leal a la causa, vacila, se siente perseguido y se rinde cuando le acorralan. Al sentirse acorralado, sale a enfrentar el terror de forma agresiva. 6 más trabajados pueden ser excelentes miembros de un equipo, soldados leales y buenos amigos. Trabajan en una causa de la misma manera que otros trabajan
para su beneficio personal. Los 6 de jóvenes recuerdan haber temido a las personas que tenían poder sobre ellas y haber sido incapaces de actuar por sí mismos. Para aliviar esta inseguridad, tratan de reconocer una figura protectora sólida, brindan lealtad a una institución protectora, una organización, una empresa, etc. Son en extremo leales, encuentran en el grupo su identidad y su seguridad. La duda, incapacidad para decidir, miedo al castigo, su vacilación deriva de su inseguridad. O sea, son personas inseguras, por eso vacilan. Por lo tanto, si algo tienen que trabajar es la seguridad en ellos mismos. Son paranoicos, se sienten vigilados, son bastante tímidos, luchan contra el miedo, son obedientes con los de arriba, autoritarios con los de abajo, necesitan apoyarse en otros, buscan la alianza por temor a la propia indefensión, tendencia a controlar sin permitirse el instinto o la intuición. O sea, quieren controlar, pero no tienen en cuenta su instinto y su intuición. Los hombres 6 tuvieron problemas con el padre. Tienen un nivel muy alto de culpa. Una vez tomada una decisión, aún continúan con la duda. Los 6, fuerza, necesitan demostrar su poder en cualquier situación para prever que nadie se les vuelva en contra por miedo. Y hasta aquí este tipo. Pasamos al siguiente. El 7 es la gula, el epicúreo, el escapista. El pecado de los 7 es la destemplanza. No se trata solo de una avidez limitada a los pecados de la gula, sino de una inclinación general al exceso y a la inmoderación. O sea, que el punto débil de este tipo no es concretamente la gula, es algo más profundo. Es su inclinación al exceso. Bien. El peligro está en idolatrar el placer, un peligro especialmente presente en la actual sociedad del bienestar, que alimenta la cultura de la gratificación y de la satisfacción inmediata de deseos y apetitos diversos. El pecado de destemplanza puede expresarse a nivel cultural en la necesidad de asistir a cursos, de vivir nuevas experiencias, de hacer viajes. A nivel físico, en la necesidad de satisfacer al cuerpo con placeres de la cocina y del sexo. A nivel social, en la exigencia de establecer nuevos contactos, conocer a otras personas y vivir nuevas e interesantes aventuras. Si el tipo 4, el envidioso. Si el 4, el envidioso, tiende a fijarse en sus carencias, el 7 es al contrario, considera que nunca ha experimentado lo suficiente. Bien, ahora vamos a ver cómo se manifiestan las tendencias para ver si nos identificamos honestamente. La primera manifestación es el permisivismo, orientación instintiva a satisfacer las propias necesidades, concediéndose la libertad de obrar de acuerdo con el deseo del momento. La segunda,
el narcisismo, amor desmesurado a uno mismo, que puede traducirse en el exhibicionismo y el protagonismo, o en la necesidad de aparecer como superior a los demás intelectual o socialmente. Otra manifestación es la seducción. El 7 puede valerse de su encanto social para resultar agradable y ganarse la benevolencia, el apoyo y la admiración de los demás. Otra manifestación es la falta de perseverancia. El entusiasmo demostrado ante los estímulos y las novedades se traduce en abandono frente a las dificultades. A menudo los 7 escurren el bulto cuando hay que sacrificarse. Ser tenaces y seguir adelante. Y por último, la última manifestación es la rebelión. Se da en el 7 una actitud de oposición a la autoridad, especialmente cuando ésta puede turbar su optimismo o ejercer algún tipo de control sobre su libertad y su imaginación. Bueno, hasta aquí las manifestaciones. Ahora pasamos ya a las salidas. La salida de los 7 consiste en interiorizar la virtud de la sobriedad. En la palabra sobriedad está la clave, que se cultiva mediante la práctica de actitudes como la siguiente. En primer lugar, valorar cada momento, con todo lo que de bueno y creativo puede ofrecer. Segundo lugar, llevar adelante los compromisos adquiridos, sin buscar evasiones, distracciones o cambios. Tercer lugar, escuchar al que sufre, sin necesidad de pintar las cosas de color de rosa. Quinto lugar, saber discernir prudentemente las prioridades, sin dejarse llevar por el impulso del momento. Sexto, no imponer el propio ritmo ni el propio humor a los demás, sino saber adaptarse a las circunstancias y a las personas. Séptimo, amar y celebrar la vida y su aspecto gozoso, pero no a expensas del lado oscuro de la existencia. O sea, ver lo bueno como lo ven, pero también hay que ver lo malo y lo oscuro de la vida. Que no todo es color de rosa. Bueno, otra salida es aceptar la enfermedad y las cruces cotidianas como aportación a la propia maduración humana y espiritual. Y ya por último, experimentar el silencio y la reflexión como ocasiones para acceder a lo profundo de las cosas y no quedarse en la superficie. Y bueno, pues ya la conclusión final. Dice, lo cual seductor, busca el placer, evita el dolor, gastrónomo, simpático, aventurero, pero evasivo del compromiso y de los límites. Abierto, compañero divertido. No termina lo que empieza, hace planes pero no los ejecuta. A ver, hay que terminar lo que se empieza, a no ser que sea un desastre y no conduzca a nada. Vende su proyecto, pero embaucando a otros para que lo realicen. Los buenos 7 pueden ser buenos teóricos, renacentistas, elegantes y amables. Los 7, en su infancia, eludieron el miedo, escapando por medio de las infinitas posibilidades de la imaginación. Suele haber un padre al que se han revelado
Se acercan a las personas para tratar de atraerlas y desarmarlas con su encanto. Adictos a la planificación y a la diversión. Confunden los proyectos con la realidad. Son unos soñadores, unos fantasiosos. No tienen límites y sienten que la vida tampoco los tiene. Ansia de satisfacción, búsqueda del placer, que es una huida del dolor. Complacientes. Capacidad verbal extrema. Son charlatanes, vendedores, embaucadores, tramposos, encantadores. Poder de persuasión. La vida es un juego. Son bastante payasos y les importa la popularidad. Utilizan la astucia, son listos, son generosos. Nunca renuncian a nada, son dulces. Su lema es más y más. Tipo gozador. Es narcisista, posee gustos exquisitos y una atracción por las experiencias cumbre. Rehúsa el compromiso o, si lo hace, no suele cumplir. Y, aunque parece poco fiable, suele ser muy responsable en el trabajo y lo hace con gusto. Es optimista y siempre ve abiertas futuras posibilidades de éxito. Bien, pues hasta aquí el tipo 7 y pasamos al 8, que es la lujuria, el mandón. El pecado original del 8 es la arrogancia y o la lujuria. Ambas tendencias nacen de la pasionalidad y del exceso. La lujuria es el deseo vehemente de placeres carnales. La arrogancia es la pretensión de estar en la verdad, de imponérsela a los demás o de afirmarla sin amor. Aun manteniendo abiertas ambas tendencias, tomaremos en consideración especial la arrogancia como expresión de poder que puede manifestarse de los siguientes modos. Así que vamos a ver cómo se manifiesta la arrogancia, tomándola como la característica típica de este tipo. Se manifiesta en primer lugar en el control, exigencia de dominar las situaciones, vencer en una competición, imponerse en un enfrentamiento directo, hacer respetar el propio espacio y las propias opiniones. Segundo lugar, el predominio de la acción. La identidad de esta personalidad está vinculada a la acción y los resultados concretos, con el peligro de descuidar o infravalorar la importancia de los sentimientos en las relaciones. Tercer lugar, el sarcasmo. A veces el 8 puede recurrir a actitudes punitivas para hacer valer su superioridad, como el sarcasmo, la ironía, la intimidación y la humillación. Luego está la contestación. Frente a las fuerzas que obstaculizan su voluntad y sus convicciones, el 8 puede oponer resistencia rechazando la colaboración, provocando el conflicto, denunciando la injusticia y asumiendo una actitud rebelde. Y por último, otra característica, la intensidad. La determinación y la aparente seguridad del 8
puede significar falta de sensibilidad a su propio mundo afectivo, inclinación a enmascarar su vulnerabilidad y falta de respeto para con la dignidad y el valor del otro. Lo que deben aprender los 8 es interiorizar la virtud de la sencillez. Toma nota. El 8, el tipo lujurioso, practicar la sencillez, que se cultiva mediante la práctica de actitudes como las siguientes. Pues ahora vienen las pautas a seguir. Primero, dejar que el niño que todos llevamos adentro se manifieste y pueda expresarse. Segundo lugar, aprender a ser amables y no temidos por los demás. En tercer lugar, hacerse más capaces de expresar el aspecto tierno y vulnerable de la propia naturaleza. Todos somos vulnerables. Nadie es perfecto. Ser más atentos y sensibles con los sentimientos propios y ajenos, con los propios y con los ajenos, sin tratar de negarlos o esconderlos. En quinto lugar, convencerse de que nadie es autosuficiente y de que una sana dependencia de los demás es señal de humanidad y de madurez. Reconocer que cada cual tiene su parte de verdad que ofrecer y no pretender imponer la propia. Otra cosita, aprender a adaptarse a las personas y a las situaciones, sin pretender ejercer el control sobre las cosas. Y ya por último, ser pacientes con el prójimo, reprimiendo el impulso de formular juicios apresurados y sumarios sobre las personas. Y bueno, pues la conclusión final dice: tiene que tener el control, hace demostraciones de fuerza, le encantan las luchas de poder y los enfrentamientos, forma de vida excesiva, demasiadas cosas, sexo, trasnochado, ruidoso, da la cara por sí mismo y por sus amigos, combativo, extremadamente protector. Los 8 evolucionados son excelentes líderes, poderosos, tratan de proteger a sus amistades de cualquier peligro. Los 8 acusan una infancia combativa, donde los fuertes eran los respetados y los débiles no lo eran. La sólida coraza del 8 protege el corazón de un niño dependiente, prematuramente expuesto a circunstancias adversas. Para protegerse, captan de inmediato las intenciones negativas de los demás. Encuentran su identidad como justicieros, enorgulleciéndose de su deseo de defender a los débiles. Su asunto principal es saber quién tiene el poder para ejercer su propio poder sobre la situación y mantener el control. Si los 8 se encuentran en una posición subordinada, minimizarán el hecho de que la autoridad posee control sobre su comportamiento y abusarán de los límites y de la interpretación de las reglas hasta tener claro cuáles serán las consecuencias. El 8 siempre considera que la verdad siempre surge durante una riña. El 8 no permite que se cuestione su propia opinión. Ellos siempre tienen la razón. En lugar de buscar alianzas o acuerdos, su estrategia es la total usurpación del poder. El modo de liberar la sobrecarga de energía que tiene
consiste en excederse, crear problemas, interfiriendo en la vida de sus amistades, excediéndose con la comida, el sexo o las sustancias. Intensidad sin medida, rebeldía, no sienten culpa ni miedo, primitivos pero no rencor, pena o vergüenza, posesivos, celosos, agresivos, competitivos. Llevan la verdad hasta el escándalo, gusto por los peligros, temerarios, niegan las normas sociales. Intolerancia a la frustración, son pura acción. No piden para no arriesgarse a una negativa, lo arrebatan. Atropelladores, rechazan la autoridad, rompen con todo obstáculo que les impida realizar sus deseos. No aparecen por lo psiquiátrico. Bien. Hasta aquí el número 8. ¿Os habéis identificado? El último, el 9, la pereza. Es el tipo mediador, el mediador. La pereza es el pecado capital del 9, que tiene el peligro de abandonarse a la inactividad y dejar para mañana lo que tendría que hacer hoy, o de dejarse influir por el humor del momento o por las decisiones de los demás. Los pecados del 9 son por omisión y tienen que ver con cosas que no se han hecho, con oportunidades que se han perdido o con cualidades que se han reprimido y se han mantenido ocultas. Prefieren dejar a otros, evitando los conflictos y no afrontando los problemas. La pereza puede asumir las siguientes manifestaciones. Vamos a ver las manifestaciones de la pereza. En primer lugar, la resistencia al cambio. Predilección por las cosas habituales y rutinarias. Agresividad pasiva. Tendencia a la resignación. Segundo lugar, el olvido de sí mismo. Dificultades para la introspección y para la conciencia de las propias necesidades. Renuncia a los deseos para responder a las expectativas ajenas. Tendencia a desacreditarse. Necesidad de pasar inadvertido. O sea, baja autoestima. Tercer lugar, la compensación. Tendencia a colmar la inercia mediante actividades compensatorias como la dependencia del alcohol, de la comida, de la televisión, lectura, de un hobby. Trata de narcotizarse para no enfrentar las situaciones difíciles. Vale. En cuarto lugar, otra característica, la distracción. Inclinación a despilfarrar las energías en intereses del momento, sin objetivos de fondo hacia los que orientar el propio esfuerzo. O sea, su energía no está bien encauzada. Derrochan la energía, pero no hacia un objetivo concreto. Otra característica, ya la última, es intensidad a través de las pertenencias. La imagen que el 9 tiene de sí mismo está mediatizada por sus contextos de pertenencia, como la familia, el ambiente de trabajo o el grupo de amistades que contribuyen a definir las funciones y la identidad. Y, sobre todo, está la búsqueda de fusión con la pareja para compensar la débil identidad personal. O sea, que se apoyan en la pareja para
que prevalezca la identidad de ella. Y ahora vamos a hablar de las salidas. Lo que se le sugiere que haga este tipo de persona, que como digo, puede ser que solo lo observe, se observe, tampoco hace falta trabajarlo. Con observarlo y darse cuenta de lo anteriormente expuesto, ya puede ser suficiente. Dice, la salida de los mediadores está vinculada a la capacidad de desarrollo de la virtud de la diligencia. O sea, la diligencia que se cultiva mediante la práctica de actitudes como las siguientes. En primer lugar, asumir la responsabilidad por los dones recibidos, implicándose en la vida y con los demás. Segundo lugar, encender el fuego interior de la motivación, motivarse y apretar algo más el acelerador. Tercer lugar, firmar el propio valor y dignidad, conscientes de que no es posible amar al prójimo sin amarse a uno mismo. Tiene que amarse a uno mismo, tiene que valorarse a uno mismo, él mismo, este tipo. Cuarto lugar, desarrollar la pasión por la vida, realizar sus actividades, sacando a la luz sus propias energías y capacidades, no apoyándose en los demás. Otra pauta, expresar las opiniones propias y afrontar de manera constructiva los conflictos y las diferencias, evitando hacer creer a toda costa que todo es paz y armonía. Otra, establecer límites y plazos en la realización de los proyectos, sin perderse en infinitas distracciones o cosas no esenciales. Y ya por último, aprender a centrar la atención tomando la iniciativa, tomar iniciativas, estableciendo prioridades y tomando decisiones. Y ahora ya la conclusión final. Del 9. Obviamente ambivalente, ve todos los puntos de vista, conoce las necesidades de los demás mejor que las propias, agradable, manifiesta la ira en formas indirectas. Los 9 evolucionados pueden ser excelentes pacifistas, consejeros, negociadores. Los 9 fueron niños ignorados durante su infancia, no se sentían escuchados y las necesidades de los demás eran más importantes que las propias. Se adormecieron y olvidaron sus verdaderos deseos, procurándose pequeñas comodidades y sustitutos para el amor que le negaron. Aprendieron a anestesiarse y a olvidarse de sí mismos al darse cuenta de que sus prioridades probablemente no serían consideradas. Pierden el contacto con lo que quieren al fusionarse con los deseos de los demás. Tienen dificultad en decir que no y sienten que al entablar una relación ni siquiera se han preguntado su necesidad, sino la del otro. Se encargan de mantener la paz, de mediar, de estar de acuerdo con los otros. No discuten nada. Enseguida asumen la opinión ajena. Son lentos, se pierden en los detalles y dan rodeos. No llegan al grano de la cuestión. Sin embargo, esa tolerancia guarda dentro de ellos un volcán de rabia a punto de erupción. Contienen la ira, pero la expresan como terquedad o agresión pasiva. Es un adormecimiento psíquico.
no quieren ver ni trabajarse. Pereza de ser, de sentir su interior, pereza a la intensidad. Su depresión es resignada. Excesivo conformismo, aspecto sano, como el campesino satisfecho. Sancho Panza. Tapan la realidad para no enfrentar el dolor. La vida es simple. No sé por qué la gente se complica, ni siquiera se dan cuenta que sufren, están narcotizados. Se suelen evadir a través del hacer cualquier cosa inútil. Aparentan no tener problemas, si bien van experimentando un empobrecimiento. Y, por último, adoptan los valores del entorno. Y bien, ya hemos terminado con los 9 tipos. Espero que al menos os haya resultado entretenido y si útil, mejor que mejor. Bueno, pues ya cada uno valorará si lo trabaja, si profundiza o si simplemente se autoobserva, lo cual le lleva a un autoconocimiento que le hará la vida más sencilla en sus interrelaciones con los demás y consigo mismo. Aquí lo vamos a dejar. Fuerte abrazo a todos y ya hasta el próximo día.